Hoy platicaremos sobre la maestra de Nuevo León que increpó a López Obrador, pero Andrés Manuel como presidente atendió, escuchó y le prometió resultados a la maestra. Hoy veremos con este video cómo López Obrador le dio una gran lección a muchos politiquillos cobardes. ¿Cuáles fueron las lecciones de López Obrador? ¿Cuáles fueron las promesas que le hizo a esta maestra? ¿Cuál es toda la disputa? ¿Cuál es la realidad de este caso? ¿Cuáles fueron las tremendas reacciones que se generaron en redes sociales en donde Felipidrín Calderón no desaprovechó la oportunidad de echar su veneno, pero recibió su merecido? Todo eso junto con nuestra conclusión, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Maestra increpa a AMLO. Él la escuchó e hizo lo que ningún presidente jamás había realizado. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy me gustaría compartir y analizar este interesante y espinoso video que generó muchas reacciones, unas apoyando a López Obrador y otras para echar todo su veneno en contra del presidente morenista, uno de ellos Felipidrín Calderón. Pero antes de ver las diferentes lecturas o análisis políticos sobre este tema, me gustaría que veamos el video para que ahora sí le entremos de lleno al asunto. ¿Por qué le quitó a nuestros niños el apoyo a la Olimpiada de Matemáticas del CONACYT? Sí, el CONACYT le quitó el apoyo a nuestros niños para poder salir fuera del país a representar a México. Sí. Entonces hay un error ahí. No, es un terrible error donde se han preparado durante largo tiempo y con su reforma educativa lo echaron para atrás. La reforma educativa sí se echó para atrás. Pues es una tragedia de tantos pero no le va a faltar. Preparándose no le va a faltar. y que nos frene en educación. Está terrible. La reforma educativa se quitó porque... No, pero el apoyo al CONACYT y las Olimpiadas. Mucho ojo, familia. Claramente la señora estaba confundida y pensaba que con la derogación de la reforma educativa se habían eliminado los apoyos del CONACYT y por lo tanto se habían quedado sin recibir estas becas. Nos llamaba la atención que López Obrador intentaba explicarle, pero la maestra estaba enfurecida, continuó hablando y no le dio oportunidad a que López Obrador le explicara. Aquí estamos, vamos hacia un concurso, pero privado, porque en lo nacional usted le quitó el apoyo a nuestra niñez. Pues nos dejó sin los apoyos. Lo quitaron del CONACYT y ya no fuimos. No creo. Pues yo tengo otros datos. Bueno, yo también, yo tengo otros, pero no te preocupes, yo lo voy a investigar. Pues ojalá nos regresen los concursos, porque si nuestros niños, nuestros jóvenes necesitamos educación. ¿Qué opinan del video, mi querida familia Nopal Times? Algunas personas podrían decir que la maestra fue grosera, irrespetuosa, altanera, porque no dejó hablar al presidente cuando ella misma estaba haciendo sus preguntas. Otras personas podrían decir que la maestra hizo bien en preguntar y cuestionar sobre el perjuicio que ella estaba recibiendo. Por lo que respecta a nosotros, opinamos dos cosas. Por un lado, por nuestra parte nos parece entendible y comprensible que la maestra se sienta triste, enojada, decepcionada porque tiene este perjuicio, porque sus alumnos dejaron de recibir los apoyos. También creemos que sí fue irrespetuosa por no dejar hablar al presidente. Sin embargo, no nos podemos ir en contra de la maestra por estar ejerciendo un derecho, el derecho a saber qué fue lo que en realidad pasó. Por otro lado, nos queda la duda si la falta de apoyos a sus estudiantes en realidad era culpa del gobierno federal o del gobierno estatal, partiendo que la señora estaba confundida y creía que por la derogación de la reforma educativa, lo cual es un tema diferente a los apoyos del CONACYT, sus alumnos no estaban recibiendo los apoyos. Pues no debemos perder de vista que de acuerdo a la propia titular del CONACYT no se cancelan las becas. Esto lo señaló el 4 de octubre de 2018. Incluso de manera posterior señaló que se habían aumentado la cantidad de becas que se habían entregado. Esto lo podemos ver en la entrevista que le hicieron en Aristegui Noticias a la titular del CONACYT, Álvarez Bulla, quien dijo: en 100 días el CONACYT cuadruplica el presupuesto a ciencias básicas. Y dentro de ellos podemos encontrar el siguiente párrafo que dice: el Programa Nacional de Becas incluirá para este año 7,209 becarios. Asimismo, independientemente de que la maestra se haya confundido entre reforma educativa y CONACYT, nos parece interesante e importante que López Obrador, 1, haya escuchado a la maestra, 2, le haya intentado dar algunas respuestas independientemente de que no la dejaran hablar, y número 3, que le haya prometido investigar, checar el tema y darle seguimiento. Esto definitivamente
con algún otro presidente o incluso con muchos de los gobernadores y políticos actuales no pasa. No se dan la oportunidad de escuchar y atender a la ciudadanía, pues muchos politiquillos se sienten como si fueran zurrados por Dios y no escuchan ni atienden ni tratan a la gente que votó por ellos como deberían. Esto sin duda debe de representar un tremendo toma la cachetón para muchos politiquillos priistas, panistas y por supuesto también morenistas. Entre ellos nada más y nada menos recordemos que hace poco cuando López Obrador fue a Veracruz le reclamaron a Cuitláhuac García que no se paraba a dar cuentas a la ciudadanía ni a los medios de comunicación. Por otro lado, para tener la información completa y todos los lados de la moneda, valdría la pena no perder de vista que uno de los principales argumentos de varios derechairos para echar todo su veneno contra López Obrador en este caso fue recordar que en el presupuesto del 2019 se recortó el presupuesto del CONACYT, el área dedicada a la ciencia y la tecnología, en cuanto se le guadañó, se le recortó la lana en un 13.6%. Sin embargo, hay varias cosas muy interesantes dentro de todo este recorte. Por un lado, ya vimos que no se redujeron las becas, al contrario, se aumentaron 7,200. Por eso les decía que nos quedaba la duda si el programa que dice la maestra que cancelaron era estatal, federal o municipal. Pero déjenme decirles que también vale la pena analizar varios datos espinosos o reveladores que dio la titular de la CONACYT, Elena Álvarez Bulla. ¿Qué fue lo que dijo? Que vale la pena que todos sepamos. Mucho ojo. Por un lado señaló: una buena parte de los recursos del Consejo se gastaban en el outsourcing o en despachos especializados de la iniciativa privada, señala la directora. En 100 días del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se cuadriplicó el apoyo que se dio para ciencia básica en 2018 y se harán esfuerzos para integrar fondos adicionales a ese programa. Esta entrevista fue publicada el pasado 11 de marzo. Otra de las fuertes revelaciones es la siguiente. En contraste, en los últimos 6 años el presupuesto estuvo destinado en lo fundamental a transferencias de recursos a entidades privadas, incluyendo alrededor de un 30% de ese recurso a empresas grandes e incluso a empresas transnacionales. Congruente con este tipo de apoyos, estamos aportando un fondo adicional de alrededor de 71 millones de pesos a proyectos de las ciencias biomédicas y de la salud. Y también, como ya lo veíamos, el Programa Nacional de Becas incluirá para este año 7,200 nuevos becarios. ¿Saben, Opalbrodis? Me pone coraje, peor que fiera panzona, ver cómo los gobiernos prianistas de Felipe Calderón y de Peña Nieto beneficiaron de 2009 a 2017 enormemente a las empresas privadas y muchas de ellas empresas transnacionales gigantes a quienes se les dieron grandes cantidades de apoyos y dineros que se podría haber optimizado o usado de mejor manera para realmente apoyar la ciencia y la tecnología. Algo sumamente revelador que no muchas personas saben es lo que aparece aquí en la jornada, que está titulado CONACYT benefició a grandes empresas entre 2009 y 2017. Y podemos ver en esta nota que entre 2009 y 2017 el CONACYT destinó recursos públicos a fondo perdido por más de 24,448 millones de pesos a empresas mediante el programa de estímulos a la innovación, conocidos como el PEI. De ellos el 30%, es decir, 7,367 millones, fueron para 512 grandes empresas y transnacionales. Entre ellas podemos encontrar a las humilditas empresas o changarritos como Ford, General Motors, IBM, Intel, Monsanto, nada más y nada menos, las alemanas Bayer, la llantera Continental y Volkswagen, o qué decir también de la francesa Sanofi o de la japonesa Nissan. Para saber con cuánto apoyaron los gobiernos prianistas a estas empresas transnacionales, pongan mucha atención. A la fabricante de piezas automotrices y neumáticos Continental se le otorgaron 203,750,000 pesos. A la empresa tecnológica Intel se le dieron apoyos por 202 millones de pesos. IBM obtuvo 54 millones de pesos del CONACYT. Por otro lado, la transnacional Monsanto en 2009 recibió 20 millones. De igual manera, la automotriz Volkswagen obtuvo un subsidio de 168 millones. También tenemos a la farmacéutica alemana Bayer, que le fueron transferidos 21 millones. A la armadora Ford, quien recibió poco más de 11,863,000 pesos. Y General Motors fue subsidiada con 9 millones. Y por otro lado, Nissan se le entregaron 20 millones. Y finalmente también tenemos a Kimberly Clark, a la que se le destinó un subsidio por 39 millones de pesos.
Oh, wow, ¿qué digo mucho dinero? Si no tuvieron un señor exorbitante derroche, el que existió de parte del CONACYT, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, a estas empresas millonarias, muchas de ellas transnacionales. Por otro lado, para no perder la bonita costumbre de analizar las diversas posturas que se generaron en redes sociales, vayamos a ver este interesante y polémico video que se hizo viral. Por un lado, comencemos a ver las posturas derechairas. Entre ellos, ahí está Felipidrín Calderón, que no desaprovecha la oportunidad para echar veneno. Y aquí está su flamante publicación: mamá y AMLO, usted le quitó el apoyo a nuestra niñez, no es así, pues nos dejó sin los apoyos, no es así, lo quitaron del CONACYT y ya no fuimos a la Olimpiada Nacional, AMLO, no creo, mamá, pues yo tengo otros datos. Otra publicación de un acérrimo crítico de López Obrador es esta, en la que dicen: el tabasqueño miente y vuelve a mentir, mentiroso compulsivo, y todo para lavarse la cara como si todo estuviera de maravilla. Es gravísima la falta de ética del impreparado, se torna indigno de su investidura y no puede ser tomado en serio por nadie, ni en México ni fuera. Otro usuario derechairo es el IgM, quien dijo: se la aplicaron, jajaja, la maestra me representa. Por otro lado, déjenme decirles que Felipidrín Calderón no contaba con la astucia de diversos usuarios que le dieron un tremendo toma a la cachetón y con remolineada incluida. Pues ¿qué le dijeron? Véanlo ustedes mismos con sus ojazos pispiretos. Publicó, por ejemplo, Roberto Saldaña: pueblo y fecal, usted nos quitó a nuestros hijos, fue un daño colateral, usted por su inepta batalla contra el narco. No. Por otro lado, también Salvador Romero dijo: el problema es que mucho dinero del CONACYT quedaba solo en los altos funcionarios y sus hijos en el extranjero, pero algunas borregadas no entienden eso. Por otro lado, también tenemos a Betty Esparza, quien señaló pues cómo está la crisis que nos dejaron como país los anteriores gobiernos con tanto saqueo. Sinceramente creo que viajes al extranjero para participar en Olimpiadas no es tan urgente, hay otras prioridades. ¿Acaso tú apoyaste mucho a la infancia y la guardería ABC? ¿Qué? ¡Guau! ¿Cómo la ven, mi querida familia? Por último, sobre este tema, mi querida familia, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, nos parece interesante cómo López Obrador está dando la cara a la ciudadanía, para bien o para mal, justificadas o no, estos acercamientos, estas personas que se acercan a increparlo, a preguntarle, a cuestionarle. Creo que son una oportunidad para que López Obrador pueda aclarar mitos, dudas que pueda tener la propia gente, pero también para que en caso de que existan errores, ya sean cometidos por su propia persona, por su equipo o por los miles o millones de funcionarios que trabajan en el gobierno federal, que pueda revisar el tema y que no se cometan injusticias. Y como conclusión número 2, nosotros esperamos que el gobierno de López Obrador pueda revisar la situación en particular de esta señora con el fin de que se pueda resolver si hubo un problema, si hubo alguna insuficiencia, sí atribuible al gobierno federal, para que se pueda resolver, porque nosotros creemos que no se deben de reducir las inversiones a la educación. Si queremos que nuestro país sea exitoso, no se deben de escatimar los apoyos a la ciencia, a la tecnología, a la educación, a la cultura y a las muchas otras áreas que puedan dar esas tablas, ese empuje para nuestros muchos mexicanos. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Qué opinan de la actitud de la señora, de la respuesta de López Obrador y de toda esta situación en general del video? Lo que sea que salga de su ronco pechorruelo, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos en todas tus redes sociales. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que López Obrador y Justin Trudeau, el presidente de México y el primer ministro de Canadá, por fin van a doblar a Donald Trump con los injustos aranceles que se le estaba poniendo al acero mexicano. Veremos las complicaciones que eso había generado en la relación entre estos tres países, México, Estados Unidos y con Canadá. Veremos cómo algunas interesantes estrategias de la Secretaría de Economía mexicana de este gobierno morenista han ayudado